invitarles, vamos a entrar a la palabra del Señor. Seguimos, este es el segundo mensaje de la serie Mi Fe. Y bueno, después de los 70 días donde hemos estado buscando estar conectados a Dios a través del ayuno, la oración y la palabra, creo y siento de parte de Dios que este es un buen impulso para usted y para mí de ahora entrar en los terrenos de la fe. Porque ¿de qué sirve tener palabra, promesas de parte de Dios en nosotros? ¿De qué sirve buscar a Dios en oración y en ayuno si al final pues no vemos la mano de Dios sobre nosotros? Entonces creo que es importante que Dios quiere usar tu vida y hacer de ti un instrumento donde los milagros de Dios se manifiesten, no solamente para ti, sino también para que llegue a la vida de otras personas. Esto me ha impulsado a mí, le soy honesto, a raíz de esta serie Dios me ha estado poniendo el fuerte sentir de estar orando por enfermos, de estar orando por gente en necesidad, y mi oración ha cambiado un poquito el vocabulario y lo he estado haciendo con mucha libertad y con más convicción. ¿Y sabe por qué? Porque me doy cuenta que así trabaja la fe, amados. Amén. Dios es un Dios que se mueve a través de la fe. Entonces, con ese sentir estamos estudiando la palabra del Señor para estirar la fe. Dígale que está a su lado: Dios quiere estirar tu fe. Dios quiere estirar tu fe. Ese es el sentir que el Señor en esta tarde nos quiere dar. Así que hablando de esto, yo quiero traer el mensaje en esta tarde, entrando en la zona de milagros. ¿Cuántos quieren entrar en la zona de milagros? Amén. Amén. Yo quiero entrar a esa zona de milagros, no solamente para mi vida personal, pero también que cuando yo llegue a la casa o de alguien que está en necesidad, decir: yo estoy pisando zona de milagros. Yo voy a creer, yo voy a confiar en un Dios grande y poderoso, y voy a orar por ti, y Dios va a obrar, Dios va a hacer cosas maravillosas, porque el Señor me está invitando a entrar en esa zona, porque Dios es un Dios de milagros. Hay uno de los pasajes bíblicos más hermosos que en lo personal toca mi corazón. De hecho, ya no lo quiero decir, pero uno de mis sentires en un futuro, si Dios me lo permite, no me considero una persona muy, quizás con la capacidad, pero si hay uno de los libros que me encantaría escribir, es basado a esta historia que enseguida les voy a presentar. Y dice en Marcos capítulo 6, versículo 34 al verso 44. Lo tienen también en su pantalla. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Verso 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes, mire la respuesta del Señor: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y luego viene la respuesta: eso costaría casi un año de trabajo. O sea que era un gentío de gente. Eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron: ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, le preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Fíjense, entre 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, solamente encontraron 5 y 2 pescados. Para mí que muchos dijeron: no, con mi lonche ni se metan. Y hay gente así que hay cosas que Dios quiere usarlas para promoverlas a algo excelente, extraordinario, pero tú lo estás reservando. Pero entre toda la multitud encontraron 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron de grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes. Ahí está. Una vez que todo viene a estar en las manos de Jesús, las cosas cambian. Hay cosas que en tus manos no mucho se va a poder hacer, pero en las manos de Jesús hay mucho que se puede hacer. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron, fíjese todavía, 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Y dice el verso 44: los que comieron fueron 5,000. Nada más, hermanos. 5,000. Padre, estamos delante de tu presencia para recibir tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Estamos listos. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Nos sentimos con un gran privilegio y una gran bendición de estar aquí entre todo el pueblo, Señor, con el deseo de que tú bendigas nuestras vidas,
Quita, Señor, todo lo que estorbe en la mente, en el corazón. Personas que están con nosotros por primera vez, Señor, darles la confianza y que el corazón se abra para recibir lo que tú ya tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, dele un saludo al que está a su lado y dígale: Dios quiere estirar tu fe. Dios quiere estirar tu fe. Y pueden sentarse. Gracias. Tal vez en esta tarde traigo para ustedes un mensaje muy sencillo, pero considero yo que es importante, ya que, como bien lo dije, hemos estado desde el inicio del año tratando de buscar a Dios a través de la oración, la palabra y el ayuno. Y yo creo que no solamente Dios quiere que le busquemos, Dios también quiere que le conozcamos y le veamos actuar, la manera en cómo Él puede manifestarse a la vida y al corazón de aquellos que le buscan. Hay muchas cosas que para mí no hacían sentido antes de conocer o de buscar a Dios como llegué a conocerlo ahora. Y esto para mí es importante porque me doy cuenta que todo está en una decisión, y cuando tú tomas esa decisión las cosas pueden cambiar. Espero que ese sea el caso tuyo al estar en esta tarde aquí en la casa de Dios, que el deseo de tu corazón es conocer a Dios quizás en otra manera. No es el hecho de acercarte a una religión más como tantas que puede haber en el mundo, sino verdaderamente acercarte a un Dios que quiere mostrarse y manifestarse a tu vida de una forma muy personal, de tal manera que te enamores no quizás de una congregación, te enamores del Señor, el que hace posible todas las cosas, el Dios que hizo todo por amor a ti, por mí, que lo dio todo. Así que quiero decirte que en este sentir, sin duda alguna, Dios quiere moverse en nuestras vidas, y vamos a hablar acerca de cómo prepararnos, cómo nosotros estar listos para entrar en esa zona de milagros donde vemos la mano de Dios trabajar. Una de las cosas que a veces me incomoda mucho es cuando escucho a veces comentarios o historias de milagros que sucedieron hace 10, 15, 20 años, y yo creo que nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Dios todavía sigue haciendo milagros, Dios todavía sigue obrando en nuestros medios. Dios es Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios todavía está presente para tu vida, para mi vida. Dios todavía quiere manifestarse en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en esta congregación. Dios quiere todavía hacerse presente a través de su mano poderosa, trabajando a favor nuestro, si nosotros tan solamente le creemos a Él. Así que vamos a ver esto, porque me llama la atención este milagro de alimentar a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Y esto a mí se me hace muy interesante, porque esta historia en realidad nos enseña acerca de cómo Dios puede convertir lo poco en mucho. Diga conmigo: Dios puede convertir lo poco en mucho. Otra vez dígalo: Dios puede convertir lo poco en mucho. Esto es maravilloso, porque si hay alguien que puede, yo lo he dicho, Isaías lo dice, que si hay alguien que puede multiplicar por 0, ese se llama Dios. Amén. Amén, porque la Biblia dice que Él da fuerza al cansado y aumenta al que no tiene ningunas. Nuestro Dios puede hacer de la nada, puede hacer mucho. Ese es el Dios que estamos adorando y sirviendo en esta tarde. A Él hemos estado cantando durante el inicio de este servicio. Él es un Dios que puede hacer milagros. Entonces necesitamos nosotros conocer, y ese es el interés de mi corazón en esta tarde, querido amigo, hermano, iglesia. El interés de mi corazón es conocer los principios que nos pueden llevar a entrar en esa zona de milagros. Yo veo una iglesia, amados hermanos, que no están llamando al pastor o al ministro para que se ore por un enfermo. Yo veo una iglesia que está confiando en el Dios de milagros y decir: el pastor nos compartió una palabra de que el Dios que yo sirvo es un Dios que puede operar milagros a través de mi persona. Si yo creo, si yo tengo fe, si yo tengo confianza, yo puedo orar por el enfermo y el enfermo puede sanar. Y al rato vamos a tener familias aquí. Pues ¿por qué están aquí? Porque aquel jovencito, aquella doncella oró por mí y Dios me sanó, hizo un milagro en mi vida, y eso me hizo despertar un interés de estar aquí en este lugar adorando al Señor. Hermano, ese es el Dios que estamos sirviendo, pero necesitamos aprender a confiar en Dios y saber cómo entrar a esa zona de milagros. Porque la iglesia del libro de los Hechos, hermano, en sus inicios así comenzó. Y yo creo que mientras no venga el Señor por su iglesia, el libro de los Hechos todavía no se ha cerrado. Y lugar de encuentro tiene una grande responsabilidad, porque en la comunidad donde Dios nos ha plantado, en el lugar donde estamos, hay gente con necesidad. Y Dios dice: todavía tengo de pie a mi iglesia de los Hechos.
Y todavía los enfermos están ahí, y si ustedes oran por ellos en fe, creyendo y confiando, yo puedo obrar milagros y operar grandes maravillas en medio de ustedes, pero necesitan creer. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo creer en este tiempo donde hay tanta incredulidad? Hay tanta falta de fe, y yo creo que es importante para nosotros entrar en ese terreno donde los milagros están sucediendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando entras en ese terreno de fe, lo interesante es esto, querido amigo, iglesia, es que cuando entramos en ese terreno de fe, Dios nos va a sorprender que de lo poco Dios puede hacer mucho. Y este es el caso de esta historia que hemos leído aquí en Marcos capítulo 6, verso 34 al 44. Ese es el caso de lo que vemos aquí. Vemos a un Dios tomando lo poco, haciéndolo mucho. Y eso es importante para nosotros, porque a lo mejor tú dices, pues yo no tengo mucho que ofrecerle al Señor. Y Dios dice, qué bueno, de esos me gustan, para que la gloria no sea para ustedes, sino sea para mí. Señor, yo no tengo mucho talento, qué bueno, ora, cree y yo te voy a dar el talento para que cumplas el ministerio que yo te llamé a cumplir. Señor, yo no tengo mucha energía, qué bueno, porque yo voy a dar fuerzas al que no tiene y se las voy a aumentar para que la gloria sea para mí y no para ti. Señor, yo no tengo muchos recursos, qué bueno, porque yo soy el que abro los cielos y derramo bendición sobre ustedes, y lo que no tienes yo lo voy a suplir, porque yo soy el dueño del oro y la plata. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él es el Dios que todo lo puede. Muchas veces en nuestras vidas Dios va a necesitar, escuche bien esto, Dios va a necesitar convertir lo poco en mucho. ¿Cuántos están en esa posición donde a veces decimos, pues no tengo mucho? No tengo mucho, y Dios dice, bueno, yo quiero meterte a esa zona donde tú mismo reconoces que no tienes, pero puedo yo hacer algo en tu vida, puedo hacer algo especial. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que la fe en Jesús convierte lo poco en mucho? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es que la fe en nuestro Señor Jesucristo puede convertir lo poco en mucho? Y prácticamente de eso es de lo que se trata, querida iglesia, esta historia que hemos leído. Me llama la atención porque en esta historia lo que usted y yo debemos de entender es que Jesús no estaba pretendiendo impresionar a nadie. A veces yo me acuerdo de chico, miré una película, no sé, no era ni americana la película, creo que, no sé, la verdad no quiero mentir quién la haya hecho, pero presentan a un Jesús haciendo milagros para impresionar a la gente. Para impresionar a la gente, como que si Jesús necesitara hacer promoción de su propia vida. No. ¿Sabe por qué Jesús hace milagros? ¿Sabe por qué Jesús le interesa que usted y yo entremos en la zona de milagros donde Él se mueve, donde Él puede hacer cosas grandes? Porque Él quiere enseñarnos cosas importantes para nosotros. Recuerde lo que hablamos el domingo pasado. La Biblia nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Para Dios es importante que cuando Él regrese por su iglesia, encuentre fe en nosotros. Queridos, si no hay fe en nosotros, entonces estamos perdidos, estamos amolados, porque este asunto es por fe y para fe. Alabado sea el nombre del Señor. Si estamos aquí es por fe. Si levanto mis manos y canto al Señor es por fe, porque yo creo que la alabanza llega a la presencia de Dios. Si predico la palabra y alguien recibe el mensaje, es por fe, porque Dios puede usar el mensaje para tocar el corazón y transformar una vida. Ayer compartía en unos 15 años de una sobrina, compartía un pequeño mensaje muy breve, muy sencillo, y me llamó la atención. Al terminar me acerqué a una de las personas que estaba ahí invitadas. Me dice, ¿sabe qué? Dice, yo soy ateo. Me dice, yo soy ateo. Primero me dijo eso fue su carta de presentación. Me dice, yo soy ateo, pero la palabra que usted dijo, dice, en un momento, dice, hizo algo que nunca antes había sentido. Y yo me quedé, pues yo digo, pues no sé, a lo mejor no fue mucho lo que dije, y lo dije de una manera muy sencilla, pero ahí me confirma Dios que Él puede usar hasta la palabra más sencilla para tocar el corazón de una persona que no cree en Dios. Gloria a Dios. Cada milagro es para enseñarnos a nosotros cosas importantes en nuestra vida espiritual, y eso es lo que quiero hacerte notar. Aquí lo que vemos en este milagro de los 5,000 es para mostrarnos o prepararnos a nosotros a entrar en esa zona donde Dios puede convertir lo poco en mucho. Y de eso se trata esta serie sobre la fe.
Es el deseo de nuestro corazón y un servidor como pastor. Es el deseo de mi corazón que esta iglesia siga moviéndose en fe, porque el peor error que podemos cometer, escuche bien esto, si un día Dios nos concede ser una congregación bastante grande, y gracias a Dios empezamos solamente unos cuantos, mi esposa y mis hijos, y ahí vamos, por la gracia de Dios, la iglesia ha crecido. Pero ¿sabe qué es el peor error que a veces podemos cometer? Y muchas veces también nos pasa a los que venimos de otros países, donde estábamos quizás con mucha escasez o necesidad. El peor error es que cuando ya llegas a un cierto nivel, donde ya empieza a haber ciertos recursos y aparecen ciertas bendiciones a tu vida, de repente empiezas a olvidar quién es el que te ha traído hasta este punto. Y yo quiero decirle al lugar de encuentro, no se nos olvide de dónde hemos venido y cómo la mano del Señor ha estado con nosotros y cómo ha abierto camino, cómo ha abierto puertas de bendición para nosotros. Y si en tiempo atrás nos movimos en fe, este día todavía seguimos moviéndonos en fe. Alabado sea el nombre del Señor. Dios todavía tiene más que darnos que nosotros que pedirle a Él. Dios todavía quiere seguir trabajando en nosotros. Déjele digo por qué es importante este milagro. Me llama la atención que en los 4 escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 hablan sobre este milagro. Quiere decir que si hay 4 veces que aparece este mismo milagro de la alimentación a los 5,000 personas, quiere decir que es importante. Es importante para ti y es importante para mí. Y necesitamos prestarle atención, porque el Señor quiere que tú y yo aprendamos las lecciones espiritualmente que están aquí en este gran milagro, donde el Señor con 5 panes y 2 peces dio de comer a 5,000 personas. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, si le puedo dar un trasfondo de la historia, es interesante. Jesús se va al desierto de Judea, Él está enseñando. Obviamente la gente está interesada de escuchar las enseñanzas del Señor. Muchos de los enfermos querían ser tocados por Jesús y ellos buscaban el milagro en sus vidas, y Dios estaba sanando a los enfermos. El Señor estaba obrando grandes maravillas, pero Él se aleja de ese lugar y se va a otra región, por allá, la región del desierto de Judea. Y andando por aquel rumbo, la gente como que de todas maneras le buscó la manera de seguirlo. Y lo siguieron, pero estaban apartados, estaban lejos. De hecho, se considera relativamente que estaba distante el lugar donde ellos podían ir y buscar comida. O sea, estaban en un lugar desierto. Y eso es lo que me llama la atención, porque como que Dios acomoda todas las cosas hasta cierto punto para poder darnos lecciones a nosotros. Y yo quiero decirte, si hay ciertas situaciones que se te están presentando en tu vida, un cierto escenario que tú dices, ¿por qué estoy llegando a este punto? ¿Por qué es que en mi economía me estoy llegando hasta este punto donde no sé qué voy a hacer? ¿Por qué es que esta enfermedad se me presentó? Déjame decirte, probablemente Dios te está llevando a un punto donde Él quiere enseñarte una gran lección, porque Dios, Él es suficiente. Dios es grande y poderoso, y a veces nosotros humanamente pensamos que todo está en contra nuestra, pero lo que pudo haber estado en contra o para destrucción tuya, Dios lo puede usar para que tú le conozcas a Él de una manera distinta a como lo habías conocido. Un Dios que todavía responde, contesta y se manifiesta donde hay necesidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, la gente está lejos, la gente no tiene un lugar cerca, y ya empezó a atardecerse. Y los discípulos se empiezan a preocupar porque ya es tarde, la gente no ha comido, están recibiendo enseñanza con el Señor, están siendo tocados por la mano del Señor y los milagros están sucediendo, pero los discípulos ven que ya era tarde y entonces se empiezan a preocupar, porque ellos mismos le dicen: Señor, mejor despide a la gente, despide a la multitud y que se vayan al poblado más cercano para que encuentren comida, que se vayan al McDonald's más cerca, coman y luego se regresen. O al McDavis, ¿verdad? Ya no sería McDonald's, sería McDavis. Y luego ya que coman se regresan. Fíjese, es interesante ver. ¿Usted cree que el Señor no sabía y entendía estas cosas? Pero el Señor tenía un plan. Diga conmigo, el Señor tenía un plan. Me encanta eso, iglesia, cuando el Señor hace sus planes pero no te los revela, no te los enseña. Quiere ver, a ver cuál es tu actitud y cómo te vas a mostrar ante esa situación. ¿Le ha tocado ese tipo de problemas? Donde humanamente usted dice: yo no sé qué hacer, la verdad no tengo manera de responder a este problema. Como que a Dios les gusta a veces llevarnos a ese tipo de encrucijadas. Ahora, hay problemas que usted sí puede solucionar. Usted no me va a venir a decir: pastor, ore por mí para bajar unas cuantas libras porque me siento un poco pesadito. Le voy a decir: no, ahí usted no ocupa un milagro, ahí usted ocupa por un poquito de disciplina y pararle a todos los tacos. Amén.
Porque hay cosas donde Dios sí quiere obrar, donde Dios sí quiere operar milagros, pero hay cosas que humanamente Dios nos dice: es lo propio, trabaja en ello, haz lo propio, cuídate, haz lo propio, esfuérzate. Pero hay momentos, y yo me estoy refiriendo que si vamos a entrar a una zona de milagros, es en esos momentos donde no hay respuesta alguna a esa necesidad que estamos enfrentando. Y en mi caminar, en mi corta vida, porque estoy joven todavía, por fe, pues si no lo digo yo, hermano, ¿quién lo va a decir? Amén. Pero he visto ese tipo de etapas donde Dios te pone en un lugar donde no hay respuesta. Lo viví como hijo con mi madre, lo viví ahora como esposo, como padre de familia, y lo he visto también dentro de este ministerio como iglesia, donde a veces nomás lo único que haces es ponerte de pie como el rey Josafat y ponerte delante de Dios y decir: Señor, no hay fuerzas, no hay habilidades, no hay recursos, no hay nada, pero en ti esperamos. Y el Señor le gusta ponernos en esa posición. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé si ese es el caso suyo. Yo no sé si en esta tarde tú vienes en esa manera, sintiéndote que no hay respuesta para tu necesidad. Pero déjame decirte, ese es un primer paso. Ese es un primer paso. Y dice Marcos 6:34 al 37. Mire lo que dice la palabra: cuando Jesús vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí está la primera cosa, mire: cuando ya se hizo tarde. Diga conmigo: cuando ya se hizo tarde. O sea, era obvio que se iba a hacer tarde, pero los discípulos nunca se preocuparon hasta que ya se hizo tarde. ¿A cuántos nos llueve sobre macizo porque hacemos desidia? Y Dios dice: tuvieron todo el día para saber qué hacer ante este problema, pero no hicieron nada. Y muchas de las áreas donde Dios va o necesitamos un milagro de Dios es por nuestra propia culpa, porque no hicimos nada cuando deberíamos de haberlo hecho. Y entonces lo vamos dejando, y llega el punto donde: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y no va a salir el chapulín colorado, ¿verdad? Llegamos a ese punto donde no tengo respuesta a mi necesidad. Y mire lo que dice: cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado. Ahí están los discípulos sintiendo el problema y qué vamos a hacer ante esta situación. Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Y ahí le va: cuando tienes un problema que no tiene solución, lo más fácil es aventarle la pelotita. Es lo más fácil y es lo que hacemos. Y mire qué es lo que hacen ellos: despide a la gente. O sea, como diciendo: mejor diles que se vayan, porque aquí va a estar difícil. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y Jesús les dice: mire la respuesta de Jesús. Me encanta la respuesta del Señor. Ya el Señor los quería probar, y ahí mismo lo dice. Usted lo va a estudiar, este pasaje bíblico, en los 4 evangelios, y el Señor les da totalmente el por qué hizo todo esto. Pero el Señor responde: denles ustedes mismos de comer. Y como que se quedan rascándose la cabeza: pues no te acabamos de decir que son más de 5,000 personas, que no hay pan, no hay comida para darles, y que lo más cerca pues, o sea, está lejos y ya es tarde. Denles ustedes mismos de comer. Contestó Jesús: eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron ellos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? En estos versículos tenemos 3 respuestas típicas que suceden en nosotros cuando estamos enfrentando un problema sin solución en nuestras vidas. Lo primero es que lo postergamos las cosas. Por eso a veces enfrentamos crisis en nuestra vida, porque lo que deberíamos de prestarle atención en un principio y lo ignoramos, lo hicimos a un lado, nos tapamos el ojo como: no quiero ver, no quiero hacer eso, no quiero tratar eso. A veces puede ser con un hijo, a veces puede ser con tu salud, a veces puede ser con tus finanzas, que no eres disciplinado, no cuidas nada, y de repente cuando menos piensas te llega el problema, y entonces dices: ¿y ahora qué hago? Y la razón es porque lo has dejado y no has atendido las cosas que tenías que haber atendido. Este fue el caso de ellos. Ellos sabían que se iba a atardecer, ellos sabían que estaban lejos del lugar donde podían proveer alimento para la gente, pero sin embargo el Señor los dejó a ver hasta qué momento ellos empiezan a actuar. Y cuando pensaron, ellos buscaron la solución más fácil, y la solución más fácil fue decirle: diles que se vayan a comer. Y el Señor les dice: no, chiquitos, yo quiero enseñarles lecciones importantes. El problema ya lo tienes encima, pero a ver qué haces ante el problema. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué, iglesia, amigo que está con nosotros? Porque es ahí donde conocemos verdaderamente a este Dios que estamos sirviendo, que es suficiente, que es poderoso, y que verdaderamente no nos permite a nosotros jactarnos de ninguna manera, porque hemos visto su mano obrar cuando nosotros no podíamos, cuando no teníamos solución a este problema, cuando es más estábamos desesperados porque no hallábamos qué hacer. Pero Dios nos puso en esa postura. ¿Sabe por qué? Para enseñarnos algo grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios se muestra en tus crisis, en tus situaciones difíciles. Dios se muestra ahí.
No solamente postergamos las cosas, pasamos la pelotita, que es lo que hicieron los discípulos aquí. Y ¿sabe qué? Lo más terrible de todo esto es que también nos preocupamos, porque ellos se preocuparon, dijeron, no tenemos dinero. O sea, se ocuparía el salario de todo un año para darle de comer a toda esta gente. Entonces sí estaban ante una situación difícil. Y cuando postergamos las cosas, lo que aprendemos, amados hermanos, es que simple y sencillamente no se van a solucionar. Cuando tú estás postergando, dejando para mañana algo, lo que va a hacer es que esa necesidad va a crecer y va a crecer y va a llegar al punto donde no vas a saber qué hacer. Y esto fue lo que sucedió. Por eso decía, ellos dijeron, ya es tarde. Ellos simple y sencillamente fueron dejando las cosas para después. Así que díganle a tu vecino, el dejar las cosas para después no nos ayuda. Esto solamente es una lección. Es una lección para usted y para mí, porque a veces tendemos a hacer eso, dejarlo para después. Si hay ciertos indicadores que te dicen préstale atención a este problema, más vale que usted le preste atención. Pero yo quiero hablarle en esta tarde, porque tal vez ya es demasiado tarde para algunos de nosotros, como lo fue para los discípulos. Ya era tarde, ya era de noche, ya no había nada que hacer. Y Jesús les dijo, ustedes les van a dar de comer, porque Jesús quería darles esa lección. Pero esto es lo que yo aprendo. Cuando los problemas difíciles vienen a tu vida, que no hay solución para ellos, es porque muchas veces nosotros lo dejamos que esto creciera. Por eso, si hay un indicador de que ese problema tienes que prestarle atención, querido hermano, hay ayuda. Amigo que está con nosotros, hay ayuda para ti y ayuda para mí, pero necesitamos tocar puertas y buscar soluciones. Alguien diga amén a eso, por favor. Esto solamente es un consejo, porque es importante. Amén. Yo le estoy diciendo, o sea, hay momentos donde Dios quiere operar un milagro, pero hay momentos donde Dios dice, actúa, haz lo propio, haz lo que tú puedes hacer, sé responsable. Lo segundo que vemos también aquí es que ellos pasaron la responsabilidad. La palabra del Señor nos enseña lo que ellos hicieron, porque ellos le dijeron al Señor, haz que la gente se vaya. Simple y sencillamente la manera de solucionar el problema para ellos era decirle al Señor que despidiera a la gente y se fueran al lugar más cercano para que comieran ahí. Pero eso es hacer a un lado el problema. ¿Y cuántos de nosotros pasamos la pelotita, hermano? Amén. Como, pues yo no puedo hacer nada, pero fue culpa de fulano. Y estamos culpando a alguien, y a veces ahí le va, hasta culpamos al diablo, y el diablo como rascándose la cabeza diciendo, yo no tengo nada en este asunto. O sea, simple y sencillamente no hiciste nada. Y a veces eso sucede en nosotros, y tenemos nosotros que tener cuidado. Pero lo que ellos estaban haciendo era pasar la responsabilidad, y le pidieron al Señor que despidiera a la gente. Y la tercera cosa es que lo que pasa o sucede en nosotros cuando no atendemos un problema que ya sabemos que viene en contra nuestra, es simplemente nos estamos preocupando. La preocupación fue interesante, porque ellos mismos dijeron, aunque no tenemos para tanta gente, se ocuparía el salario de un año para poderle dar de comer a toda esta gente. Yo me imagino a los discípulos como, ¿cómo le vamos a dar de comer 5,000 personas sin contar a las mujeres y a los niños? Y las mujeres también comen. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé por qué no más puso a los hombres, pero las mujeres también comen. Y los hijos no se diga. Y más si están en esa edad donde hay Señor. Pero bueno, ese no es el sermón. El punto es que la situación estaba difícil. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Se están preocupando. Ahí están rascándose la cabeza. Yo me imagino a Pedro diciendo, Señor, o sea, ni cómo acomodarlos, ni cómo poder atender a tanta gente. O sea, cómo vamos a repartir, cómo vamos a organizar lo que vaya a hacer, que se les vaya a dar. ¿Cómo se va a organizar para darle a 5,000 personas? Si cuando tenemos un evento aquí, hermanos, ya no le hallamos la puerta. Ahora imagínense 5,000 personas. Entonces era algo que verdaderamente les estaba creando una preocupación. Y eso es lo que sucede cuando un problema difícil viene a tu vida. Es cuando ya no le encuentras solución. Pero gloria al Señor, porque es ahí donde Dios quiere invitarte a entrar en la zona de milagros. Es ahí donde Dios quiere darse a conocer a tu vida de una forma como quizás nunca antes lo has conocido. Y a lo mejor en esta tarde has llegado a este lugar, en esa posición donde dices, quizás fue mi culpa, dejé las cosas para después y ahora estoy enfrentando un grave problema. Pero bienvenido a la casa de Dios. Aquí el Señor te va a sorprender, porque Él sigue siendo Dios. Él sigue obrando milagros, Él sigue respondiendo a la necesidad. Todos llegamos en algún momento de nuestra vida, llegamos quebrados, llegamos, hermanos, quebrantados, llegamos sintiéndonos miserables. Al menos yo llegué buscando respuestas, y gracias sean dadas al Señor, que en medio de mi problema que parecía no tener solución, me topé con un Dios que todo lo puede, con un Dios que tiene respuesta a la necesidad. Y aquí estamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tome un receso de alabanza, por favor, en esta tarde, en el nombre del Señor.
Ahora, ¿qué es el problema en esta situación? Este es el mayor problema. Ellos están diciendo, mira, Señor, mejor despídelos, no habría suficiente dinero para comprar comida para tanta gente, ya es tarde. Pero ¿qué es el mayor problema de este escenario? Le voy a decir cuál era el mayor problema de este escenario. El mayor problema de este escenario es que estaban los discípulos a un lado del que todo lo puede. Y ese es el problema. Ese es el más grave problema. Y ese es el punto que yo quiero recalcar en esta tarde. Que qué triste que una iglesia que le canta a un Dios vivo, que una iglesia que le sirve a un Dios que todo lo puede, está lamentándose, está viviendo en crisis, en situaciones difíciles y viviendo como si no tuviese a su lado a alguien que todo lo puede. ¿Escuchó eso? Viviendo al lado de alguien que todo lo puede. No son nuestras fuerzas, no es nuestro recurso, no son nuestras habilidades. Lo que Dios hizo en el pasado y hasta el día de hoy, lo que el Señor sigue haciendo, por Él estamos aquí, amados hermanos. Nomás recuérdese un poquito de dónde viene de atrás y vea si la mano del Señor no ha estado en su vida. Yo creo que ese es motivo para regocijarse y alegrarse en el Señor y darse cuenta que si Dios se mostró 3, 5, 10, 15 años atrás, o a lo mejor no lo ha hecho, pero en este día Dios quiere meterte en la zona de milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando tienes un problema sin solución, eres un fuerte candidato. Si crees, si tienes fe y puedes creer en el Señor, eres un fuerte candidato para ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. Dele un aplauso al Señor en esta tarde si usted lo cree. Aleluya. A veces parece que es humanamente imposible, económicamente parece ser que no se puede, pero Dios lo puede hacer. Testimonios de esta iglesia local, hermanos, de cómo Dios nos ha llevado desde nuestros primeros años, edificios, lugares donde a veces no había el recurso, el dinero para poder cubrir la renta de ese local. Hemos hecho locuras, pero ¿sabe por qué? Porque en el Señor sí se puede. Y aquí estamos todavía creyéndole a Dios. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo es que se les han abierto esas puertas? Pues yo no sé cómo decirles, no hay una enseñanza para eso, lo único es fe. Hemos creído en el Señor y el Señor se ha encargado de abrir camino y nos ha dado lo que hemos necesitado para seguir adelante, pero tenemos que mantener la fe en nuestros corazones. Mi pregunta para usted: ¿alguna vez Dios le ha pedido algo, hacer algo imposible? Este es el caso. Jesús les está diciendo a sus discípulos: denle ustedes de comer. Voltea con el que está a tu lado. Dios quiere usarte. No le avientes la pelotita a alguien más. Usted recibe una llamada y le dice un amigo, un familiar: ¿sabes qué? Estoy muy enfermo. O una llamada: ¿sabes qué? Acabamos de tener un accidente y estamos en el hospital. Ahora, no hay nada de malo, usted puede llamarnos a nosotros y con gusto, si podemos, vamos. Pero el asunto es que si Dios lo quiere usar a usted, ¿por qué avienta la bendición a otro? ¿Porque no cree? ¿Porque siente que Dios no está con usted? ¿Quién dijo eso? Amén. La Biblia dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que en su nombre haríamos proezas. El Señor está con su iglesia. Por eso, amado, Él la bautizó con su Espíritu Santo y le dio la palabra incorruptible para que usted crea y declare y hable en fe en el nombre del Señor. Y Dios puede usarle de una manera maravillosa. ¿Por qué hago esto, hermanos? Porque ya es tiempo. No podemos, amados hermanos, mirar a las figuras que están enfrente de ustedes como el ministro, el pastor, como las personas que pueden y ustedes no pueden. Eso es mentira de Satanás. Dios nos llamó a ministrar. Dios nos llamó a cumplir un ministerio, a hacer una función, a que esta iglesia verdaderamente sea una iglesia que se mueva por el poder del Espíritu Santo, y donde Dios lo lleve, donde Dios lo ponga, ahí usted está en zona de milagros y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, porque usted fue bautizado con el mismo Espíritu Santo que yo fui bautizado, porque usted recibió la palabra que yo también he recibido. Por eso Dios está invitando a esta congregación a entrar en una zona de milagros. ¿Cuántos le quieren creer al Señor, amados? Gloria a Dios. Me imagino a Moisés cuando el Señor le dice: Moisés, tengo una tarea para ti, vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cuando le dice a Moisés, Moisés está de pastor cuidando ovejas en el desierto, viendo una zarza ardiendo y Dios manifestándose ahí, le dice: esto quiero que hagas. Yo no me imagino ver a Moisés diciendo: Señor, ok, si quieres que haga tal cosa, ¿ya le calculaste cuánta gente hay allá? Ok, Señor, está bien. Señor,
como cuántas pipas de agua necesitaremos para el camino, y cuánto pan se va a requerir, y necesitamos dónde poderlo congelar, porque Señor, se va a echar a perder la comida. O sea, qué locura, ¿no? Qué locura. O sea, obviamente Moisés ni pensó en eso. ¿Sabe qué fue lo que Moisés pensó? Moisés pensó en el Dios que se le estaba manifestando en esa zarza ardiendo, que se ardía y no se consumía. ¿Sabes por qué Dios a veces se muestra de una forma fuera del ordinario en tu vida? Porque Él quiere introducirse a tu vida y decirte: yo no soy cualquier Dios, yo soy un Dios que todo lo puede, yo soy un Dios que puedo obrar milagros todavía en tu vida. ¿Alguien está conmigo en esta tarde, iglesia? Necesitamos creer. Moisés creyó. Moisés no se puso a hacer cálculos, a ver cuántas pipas de agua necesitaba para sacar a toda esa gente de la esclavitud y llevarlos por 40 años en el desierto. Él no se puso a hacer esos cálculos. Él solamente creyó a Dios, y Dios estuvo con él. Y cuando se necesitaba, ahí estaba la mano del Señor. Cuando tuvieron hambre, llovió maná del cielo y Dios les dio de comer. Cuando tenían sed, se abrió la roca y empezó a fluir el agua. Dios es un Dios suficiente, pero tenemos que entrar en esa zona de milagros. Gloria a Dios. Tenemos que decir como Isaías: úsame, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Es todo lo que tenemos que hacer. Porque es que Dios pide que hagas cosas a veces que son imposibles. Porque es que Dios le fascina, como en el caso de los discípulos, decirle a ellos: ustedes denles de comer. Ya ellos le habían dicho: Señor, son un montón de gente, no habría dinero para darle comer a toda esta gente. Y el Señor le dice: denles ustedes. ¿Por qué les dice eso? Porque al Señor le gusta hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. ¿Sabía usted eso? Dios le gusta hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y ahí es donde el nombre del Señor es glorificado. Por eso hay gente que dice: bueno, ¿por qué? ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo fue que eres ya diferente? Bueno, porque Dios con su gracia y poder pudo hacer lo que otros no podían hacer por mí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es que sanaste de esa enfermedad? Los médicos ya ni te contaban aquí. Porque Dios, al Dios que le estoy sirviendo, es un Dios grande y poderoso, y Él obra milagros. Y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Aleluya. El siguiente paso: no solamente reconocer que tenemos un problema sin solución, pero también darle a Dios lo poco que tengo. Diga conmigo: hay que darle a Dios lo poco que tengo. Amén. Jesús les dice a sus discípulos: quiero que vayan y busquen entre toda la gente qué es lo que hay de comida. Ahora, el Señor ya sabía, pero Él les dice: ahora quiero enseñarles ciertas lecciones aquí. Y mire lo que dice el verso 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Les hace la pregunta el Señor. Preguntó: vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. O sea, fueron entre la multitud y por fin encontraron algo, y lo único que encontraron fue 5 panes y 2 pescados. Ahora, uno de ellos, que fue Andrés, que le dijo: Señor, pero ¿qué es esto para tanta gente? Siempre habrá gente que duda, hermanos. Siempre habrá gente: no se puede, no se puede, no se puede. Si yo le contara esas historias de no se puede, ya lo vimos el domingo pasado, cómo hay gente que ve con ojos de miedo, con ojos de temor, con ojos de no se puede, gente negativa. Pero usted, amados hermanos, sea de los positivos. Y Andrés le dijo: Señor, ¿qué es esto para tanta gente? Sin embargo, Dios les dio la oportunidad de que ellos experimentaran este milagro. Y lo que Dios quiere enseñarnos como una lección espiritual en tu vida y en mi vida es que hay que aprender a darle a Dios lo poco que uno tiene. Porque a veces hay gente que espera tener mucho para entonces poderle decir a Dios: aquí estoy, Señor, ahora sí tengo, ahora estoy listo. No. La fe no trabaja así. La fe trabaja cuando no tienes. De lo poco que tú tengas, Dios ahí es donde se quiere mostrar. Tú nunca vas a conocer a Dios de una manera sobrenatural cuando estás teniendo todo lo necesario. Cuando vas a conocer a Dios fuera del ordinario es cuando Él te mete en esas encrucijadas donde tú mismo dices: no tenemos la forma, la manera, no tenemos, pero sin embargo confiamos en Dios, y esa confianza Dios la puede usar para hacer cosas grandes en tu vida. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Note usted esto. Fue un joven que solamente tenía este pequeño almuerzo. De 5,000 personas, solo uno se animó a disponer su almuerzo. Y este jovencito le tuvo la confianza a Dios para ponerle en sus manos lo poco que él tenía: 5 panes y 2 peces. Probablemente este fue el lonche que le dio su madre para que anduviera en el día. A lo mejor era un pastor de ovejas, yo no sé. Pero la Biblia dice que solamente este joven se animó a disponer eso poco en las manos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que este joven tenía más fe que los otros 5,000.
No dudo que había ahí entre los 5,000 personas que traían también buen lonche, pero se reservaron, porque han de haber dicho, bueno, a que coma mejor yo, y que de todas maneras no va a ser útil para todos los demás, pues mejor yo me lo aviento y ya. Y hay gente que así piensa, ¿verdad? Bueno, pues no tengo, pero pues ahí que den los demás que tienen, pues yo no. Pero no se trata de eso, hay que confiar en el Señor. Y este joven con 5 panes y 2 panes y 2 peces dijo, Señor, ahí está lo que tengo, porque yo sé que en mis manos eso es insuficiente, pero en las manos tuyas eso poco que te estoy ofreciendo puede ser suficiente para darle de comer no solo a 5,000, sino a todos los que necesiten recibir. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Este es el segundo principio de un milagro que vemos. Dios siempre empieza con lo que yo tengo. Diga conmigo, Dios siempre va a empezar con lo que yo tengo. Siempre. Usted le puede dar al Señor su vida, su talento, lo poco que tenga. Déselo al Señor, no se reserve nada. Dele a Dios lo que usted tiene, y Dios de eso va a hacer un gran milagro. Es lo que hizo este joven. Te voy a dar mis 5 panes y 2 peces, y con eso en tus manos yo sé que tú puedes hacer cosas grandes. Me encanta porque aún Juan en el capítulo 6 verso 6, cuando él habla de esta historia, dice, Jesús le dijo esto para ponerlos a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. El Señor les dijo, vayan y busquen a ver entre toda la gente quién tiene un lonche. Él ya sabía lo que podía hacer. Ahora déjele digo algo, Dios a veces, amados hermanos, nos va a poner en esa situación. Él ya tiene un plan, Él ya sabe lo que va a hacer, pero sin embargo Él quiere, ¿cómo se lo puedo decir? Él quiere a través de usted hacer el milagro. Porque Él no tenía problema, Él podía darles de comer a la gente sin solicitar la ayuda de nadie, ni tampoco requerir un lonche. Él podía hacer que lloviera maná del cielo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero sin embargo, ¿por qué es que Dios los pone en esa situación? Porque Dios quería que sus discípulos entraran en la zona de milagros. Recuerden, el mismo capítulo anteriormente, al principio de ese capítulo que leímos, el Señor los comisionó para que fueran a las aldeas y les dijo, no lleven nada, solamente vayan, oren por los enfermos. Él les estaba diciendo, yo voy a proveer en todo lo que necesitan. Y ahora el Señor no solamente les estaba dando el mensaje, ¿cómo se dice? Por escrito, ahora se los estaba dando en práctica. Ahora les estaba diciendo, miren lo que se va a hacer. Estas son las lecciones que ustedes tienen que aprender, que donde no hay, yo puedo hacer mucho. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios siempre tendrá respuesta a nuestra necesidad. Dios sabe la solución a tu problema. Solamente tú tienes que reconocerlo y confiar en el Señor. Y Dios puede hacer de lo poco que tú tienes, puede hacer algo grande. Lo tercero, el tercer paso es poner todo en las manos de Jesús. Diga conmigo, yo necesito poner todo en las manos de Jesús. Poner todo en las manos del Señor. Todo, diga conmigo, todo. Sí sabe lo que es todo, ¿verdad? ¿Sí sabe lo que es todo? En inglés es total. Todo. Usted tiene que aprender a ponerlo todo en las manos de Jesús. ¿Sabe que Dios no quiere poco ni mucho? Dios lo quiere todo. El problema, ¿por qué no entramos en zona de milagros? Es porque cuando estamos en ese punto de que Dios pide todo de nosotros, ponemos freno y decimos, no. Porque en tu mente limitada tú estás haciendo cálculos, y Dios no está en los cálculos, Dios está en la fe. Dios está en la fe. Si yo le platicara cuántas veces yo he hecho ese error y me he tratado de figurar cosas en la mente, de ver los cálculos, y Dios me dice, no, déjate de eso, vas a perder el tiempo, te vas a preocupar y al final no vas a actuar. Mejor confía que yo voy a hacer el milagro, y el Señor lo hace. Denle un aplauso al Señor. Dios lo puede hacer. Ponga todo en las manos del Señor. Este relato de este milagro, Marcos nos dice este detalle, que el discípulo Andrés encuentra a este joven que traía solamente un almuerzo. No era mucho, solamente, ya lo vimos, lo que este joven traía. Pero Dios a través de eso hace un tremendo milagro. Y quiero concluir, hermanos. Mire lo que dice Marcos 6:41. Jesús tomó, diga conmigo, tomó. Jesús va a tomar solo lo que tú le confíes. Jesús va a tomar solo lo que tú le confíes. Si tú no le confías más, Dios no lo va a hacer. Pero lo que tú le confíes, Él va a tomarlo en sus manos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y aquí está el tercer principio que aprendemos de esta lección. Dios usará lo que yo le doy. Lo que yo le doy, eso es lo que Dios va a usar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me encanta el corazón y la actitud de este joven, porque aunque no hay tiempo para abordar en esto, pero note usted la actitud con la que este joven dio voluntariamente, dio alegremente y dio inmediatamente. Hay momentos donde Dios dice, tienes que actuar, y tenemos que actuar. No debes de dudar. Si Dios te está invitando a caminar en las aguas,
Una de dos: Dios te va a llamar a su presencia o va a ser el milagro en tu vida. No la agarró esa, ¿verdad? Pero de que Él va a hacer algo, va a hacer algo. Pero asegúrate que sea Dios, asegúrate que sea Dios. Pero este joven dio voluntariamente, lo hizo inmediatamente en la necesidad. Aquí está mi lonche, está en sus manos. Yo confío que Dios va a hacer algo. Se lo da por voluntad propia. ¿Usted haría eso, hermano, hermana, amigo? ¿Le confiarías a Dios todo lo que tú tienes si Él te lo pidiera? Él no se quejó, Él lo hizo de corazón. Pero esto nos lleva al siguiente paso, y es el último paso que quiero tocar. 4, esperar a que Dios lo multiplique. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando le confías al Señor lo poco o todo lo que tú tienes? Solamente tienes que esperar a que Dios haga el milagro. Si has de entrar tú a la zona de milagros, primero, admite que tienes un problema sin solución. Segundo, dale a Dios lo poco que tienes. Tercero, pon en las manos de Jesús. Y luego, espera que Dios lo multiplique. Mire lo que sucede al final de nuestra historia. Observe lo que sucedió. Marcos 6:42 dice: comieron todos, diga conmigo, comieron todos, con 5 panes y 2 peces. Necesitamos esos milagros aquí, hermanos. A mí me encantaría el servicio de resurrección, el domingo de resurrección, que hiciéramos aquí un paclac aquí afuera de la iglesia, hermanos. Una carnita asada, convivir todos. ¿Qué les parece? Estaría bien, ¿verdad? Quedarnos aquí, jugamos voleibol, básquetbol y lo que podamos, y pasar una buena tarde todos juntos. Pero yo creo que Dios puede multiplicar lo poco que traigamos. Pero comieron todos. El Señor hizo el milagro ahí, multiplicó los panes. Y luego no solamente comieron todos, dice, hasta quedar satisfechos. Casi como decir, les hizo un buffet. Y los discípulos, fíjese todavía, aparte de comer hasta llenarse, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Qué tremenda historia, ¿no? Impresionante. Esto es lo que Dios puede hacer cuando tú te dispones a confiarle lo que tú tienes en las manos del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque Él quiere invitarme a entrar en la zona de milagros. Y yo debo solamente creer y confiar en el Señor. Amados, yo le invito en el nombre del Señor en esta tarde a que entendamos esta palabra y que confiemos en Dios las cosas que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Amén. Siempre cuando tú le das a Dios vas a recibir más de lo que le estás confiando. Fíjese, yo me imagino a este joven después de que terminan de comer y todo, veo a los discípulos diciendo, ¿sabes qué? Sobró. Y como tú fuiste el que diste el lonche, ahí te va. Imagino que le dieron pero bastante. Y ahí va a su casa este joven y llega a su casa y le dice a su mamá, ¿y toda esa comida que traes qué es? Pues es que yo le ofrecí mi lonche al Señor y entonces Él lo multiplicó y todo esto me lo dieron de regreso porque sobró. Ya pienso a la mamá y dice, pues no, estás jugando. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste todo eso? Bueno, porque ese es el Dios el que sirvo. Y hay cosas, amados hermanos, aquí en tu vida y en mi vida que iniciamos sin nada y Dios ha hecho grandes cosas con eso, porque le hemos creído al Señor, hemos confiado en el Señor y Dios nos ha sorprendido una y otra vez. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor a que entiendas que para entrar en esa zona de milagros solamente se necesita creer. Pero no solamente creer es decir, yo creo con mi boca, es demostrarlo con tus hechos, de que estás confiando todo en las manos del Señor, y ese Dios que todo lo puede se va a mostrar en tu vida y te va a hacer ver que verdaderamente para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Dios puede hacer mucho más por nosotros de lo que pudiéramos imaginar o creer. Dele alabanza al Señor en esta tarde. Dios no solamente le gusta o le agrada hacer milagros por las personas, Dios le gusta hacer milagros a través de las personas. Y probablemente esto es lo más importante de este sermón. Dios quiere usar como un embudo de bendición tu vida para hacer milagros en la vida de más personas. Es tiempo, querida iglesia, es tiempo, querido hermano, amigo, de que tu vida marque una diferencia en este tiempo. ¿Sabías que la gente más plena y más feliz y más satisfecha y más contenta es la gente que no se jacta de traer tanto dinero en su bolsa, de que no se jacta tanto de tener tantos bienes y propiedades? La gente más satisfecha es la gente que sabe que su vida está contando para otros, que Dios los está usando, que Dios hace de ellos cosas hermosas, milagros, y son de bendición a las personas donde llega ahí la gracia y el favor de Dios. Yo quiero ser una persona que camine en ese terreno de milagros donde Dios está usando mi vida.
¿No quieres ser tú esa persona? Ponte de pie en el nombre del Señor. Yo quiero ser esa persona. Y durante este tiempo que vamos a estar hablando sobre la fe, yo solamente te quiero invitar a que le creas a Dios, a que confiemos en el Señor. Queremos entrar a esa zona de milagros. Dios no quiere solamente hacer un milagro en tu vida, Él quiere hacer un milagro a través de tu vida y de mi vida. Así como lo hizo con este joven, el Señor lo sorprendió y le demostró que lo que tú le confíes a Dios, eso el Señor lo puede usar para hacer un gran milagro. Dios lo toma, lo parte, lo bendice y lo multiplica. Dios lo toma, lo parte, lo bendice y lo multiplica. No hay duda que para nuestro Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Estamos, querida iglesia, dispuestos a entrar en esa zona de milagros. Yo quiero invitarte en esta tarde a llegar a este altar y decirle: Señor, llévame por esa zona. Si estás en un problema sin solución, escúcheme bien, si estás en un problema sin solución, que humanamente, económicamente o de cualquier manera tú dices: yo no le encuentro solución a este problema, antes de que vengamos todos, yo quiero invitar a esas personas. Cada paso que tú des del lugar donde tú estés a este altar va a representar tu fe y tu confianza, no en mi palabra, sino en la palabra del Señor. Y si tú eres esa persona que estás en un punto donde dices: yo necesito una respuesta de parte de Dios, yo quiero invitarte a venir con fe, confiando y creyendo. Y yo creo que tu milagro ya está aquí en el altar. Dios va a traer una respuesta a tu necesidad. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Ese es el Dios que dice: cree, creed solamente. Y al que cree, ¿qué dice la Biblia? Todo le es posible. Acérquese. Si usted está con el interés de entrar en esa zona de milagros, véngase corriendo, porque Dios quiere usar no solamente tu vida para hacer un milagro en ti, pero también a través de ti. Véngase al altar, acérquese con todo su corazón y dígale: Señor, yo quiero vivir en esos días donde tu presencia y tu mano se mueven y hacen cosas maravillosas. Hay una atmósfera preciosa en este lugar y yo creo que Dios está más que interesado en llevar a esta iglesia, a las familias, a cada uno de ustedes, a esa zona preciosa de milagros, donde tú te vas a quedar sorprendido y vas a decir: Señor, gracias, porque yo solamente creía tu palabra. Algunos de ustedes Dios los va a levantar, los va a bendecir en diferentes áreas. A lo mejor estás dudando en alguna área donde Dios te está invitando a que le creas, a que confíes. Yo no sé, no conozco tu carga, tu corazón, pero Dios sí la sabe, Dios sí la conoce. Y yo creo que en esta tarde es un tiempo y es un momento para confiar en ese Dios que dice: entra, confía en mí, pon en mis manos todo lo que tengas y yo voy a hacer cosas maravillosas en tu vida. Mientras adoramos a Dios, tú cree, confía en este altar y en el nombre del Señor declara.